Durante siglos, dos imperios se enfrentaron por la supremacía en Europa, los Habsburgo y el Imperio Otomano. El bando occidental está representado por el príncipe Eugenio de Saboya, el ambicioso vástago de una familia noble dispuesto a rebelarse contra su propio rey, Luis XIV. No me serviréis a mí, sino a Dios. No, nunca. Al servicio de los Habsburgo, el apodado príncipe harapiento comenzó una carrera sin parangón. Por el lado otomano, Gulnus, favorita en el harén, madre de dos sultanes y filántropa y mecenas de las artes hasta una edad muy avanzada. Dos imperios con muchas cosas en común, pero muy alejados por religión y cultura. Y siempre listos para enfrentarse. Mustafa, debemos regresar. Eran auténticas matanzas. En los campos de batalla, decenas de miles de muertos. Por el contrario, el comercio, el intercambio cultural e incluso los conocimientos médicos florecían en tiempos de paz. ¿Qué demonios hacéis? El imperio meridional y el occidental eran mucho más que enemigos. El príncipe Eugenio y el imperio otomano, más que enemigos. París, cruce de importantes arterias comerciales, lugar de revueltas y revoluciones, centro indiscutible del absolutismo. Cerca de Le Havre, el distrito comercial más antiguo, existía desde hacía unos 350 años un elegante palacio urbano, el Hôtel de Soissons. Aquí, en la segunda mitad del siglo XVII, se crió un joven príncipe, el menor de 8 hermanos, pequeño y desatendido, el príncipe Eugenio de Saboya Cariñano. Ya en los primeros años, el joven que la historia recordaría como príncipe Eugenio de Saboya mostraba inclinaciones excepcionales. ¡Qué escándalo! Una orquesta de solo 4 hombres con vuestra presencia. ¿Qué digo? Ni siquiera son hombres. Es encantador por su parte dejar tocar al maestro y a sus amigas. Es el tiempo del Rey Sol, Luis XIV. Una de sus numerosas concubinas es Olimpia Mancini, la madre de Eugenio, que compite con otras cortesanas por el favor del rey. El marqués está perdiendo su última camisa. ¿Por qué no nos honráis con vuestra participación? Hay otros juegos, madame, que son más de mi gusto. Su padre en la guerra, su madre ocupada con las intrigas de la corte. En ese mundo creció el joven príncipe. Calma, calma. ¡Qué impetuoso! El joven príncipe se encierra en sí mismo. Casi nadie reconoce sus talentos.
Desarrolló una verdadera inquietud por el conocimiento. Sin embargo, los años posteriores no tuvieron nada que ver con los primeros. Ya no manifestaría esa ansia por saber. Aunque sí es verdad que en su infancia se consolidó algo que lo acompañaría toda su vida. Un gran interés por las ciencias naturales y por las matemáticas. Junto a las ciencias naturales también la astrología gozaba de gran prestigio. Se consideraba una ciencia. Y el Soissons tenía su propio astrólogo. Pero la astrología y la adivinación no solo eran frecuentes en Occidente. En el Imperio Otomano, el sultán solía pedir a los astrólogos que consultasen con las estrellas. Lo que el adivino leía en sus cartas influía en todos los aspectos de la vida en el palacio del sultán. Incluso se leía en el cielo el momento de emprender una campaña militar. Era una profesión influyente, pero peligrosa. Una predicción incorrecta podía costarle la cabeza al adivino. El mismo precio que echar un vistazo sin permiso en el lugar más secreto de Constantinopla, el harén. La palabra harén viene del árabe y significa prohibido o sagrado. Para las mujeres que viven en él, el eje de su vida es la religión. Gulnus es veneciana. Fue raptada a los 5 años tras la conquista de la isla de Creta. La antigua esclava cristiana es ahora musulmana y concubina del sultán Mehmed IV. Es una extraña en el reino y al igual que el príncipe Eugenio debe reafirmarse. Con el tiempo obtiene el título de Haseki, favorita del sultán. La principal misión del harén es garantizar la sucesión de la dinastía otomana. El noble Pachá desea veros en una hora. Aquí vivían las favoritas del sultán. Para ascender en la jerarquía del harén era importante tener un hijo del sultán. Las mujeres que daban un vástago al emperador recibían el título de Haseki Sultán. Cuando era un sesade sultán, es decir, un niño, la madre pasaba a ser valide sultán. Era el rango más alto del harén. Sultán. Gulnus. Hermosa como una rosa cubierta de rocío. ¿Qué es eso? Me lo ha enviado un comandante de Creta. Ojalá supiese leerlo. ¿Esos infieles no te enseñaron nada? Era muy pequeña para aprender a leer. Conocía los colores, el mar, la costa. Aunque tal vez tampoco sea cierto. Son recuerdos débiles. La vida en el harén puede compararse con un internado femenino. Y al igual que en una empresa, lo importante es ascender en la jerarquía. El ascenso dependía de muchos factores. Por ejemplo, de sus talentos, su capacidad de aprendizaje y sobre todo su belleza. La competencia también está a la orden del día en la corte de Luis XIV. Me encanta. La mano, querida. La otra. La línea de la vida. Aquí está. Se ve claramente en ambas manos, lo que indica fuerza y vitalidad. Pero es muy fina, como el pelo de un recién nacido. Cuidado, vuestra salud corre peligro y vuestra belleza es pasajera.
Los ungüentos secretos, los elixires exóticos y el polvo de brujas son la especialidad de Olimpia. Aplicaos este ungüento en las arrugas con luna llena y veréis cómo desaparecen las patas de gallo. Y este polvo es una auténtica maravilla contra las varices. ¿Y eso de ahí? Un secreto, amiga mía. La madre del príncipe Eugenio, Olimpia, llegó a ser la más importante de las concubinas de Luis XIV y, por lo tanto, la más influyente. Sin embargo, la competencia entre concubinas en una corte real era muy dura. Según los rumores que corrían por París, Olimpia llegó a usar veneno para preservar su posición. Su influencia política estaba en peligro, pero era una Saboya, miembro de una de las principales familias nobles de Europa, aunque de una rama empobrecida. La madre del débil príncipe, de quien todos se burlan por su nariz, quería deshacerse de él y ponerlo en manos de la Iglesia. No lo ve apto para otro estamento que no sea el espiritual. Dominus pars hereditatis mei et calicis mei. Naturalmente, la familia vive de acuerdo a su categoría, en un palacio en París. Pero a causa de las dificultades económicas en las que se encuentra, el palacio está cada vez más descuidado, ruinoso y miserable. Olimpia dedica más tiempo a las intrigas de la corte que a ocuparse de su familia. Así que los jóvenes príncipes se pasan casi todo el tiempo sin vigilancia y bastante desatendidos. 1680. Una intriga en la corte. ¡Rápido! El coche ya está en la entrada. Olimpia es sospechosa de estar implicada en asesinatos con veneno e incluso de atentar contra el rey. Llegan los esbirros del rey. ¿Pero qué estáis buscando, señora? Lo sabéis, mis polvos. Eso busco. Ah, los polvos. ¿Dónde los habéis metido? Os juro, señora, que no los he tocado. Mejor, no os recomiendo hacerlo. Da igual. Nos vamos. Adiós, amores míos. Olimpia huyó precipitadamente de París. De los siguientes años de la vida del príncipe Eugenio no se sabe mucho. El marqués, que se hizo responsable de los niños, solo dijo que siempre estaba disponible para los juegos con todos los que venían a verlo. La homosexualidad no existía oficialmente en el barroco. Pero eso no significa que no se practicase de forma desenfrenada, sobre todo entre los jóvenes de la nobleza. La situación en la corte parisina era tan explosiva que el rey tuvo que intervenir personalmente para controlar un asunto que le resultaba muy desagradable. En 1683 el príncipe Eugenio decidió emprender otra carrera. Pidió ayuda al rey.
Mi querido Eugenio, os habéis vestido de gala para hablar con el rey. ¿Qué puedo hacer por vos? Majestad, estoy preparado para ir a la guerra por mi patria y por vos, mi rey. Pero ya sabéis que los abades no van a la guerra. Como mucho, bendicen las armas. La iglesia no es para mí. Yo tengo valor, voy a luchar. No os pido un regimiento. Dadme una compañía de 40 hombres y os demostraré de lo que soy capaz. Querido amigo, eso es imposible. Debéis comprender que quien quiera dirigir una compañía debe infundir respeto. Y también es necesario tener un aspecto imponente. Además, señor, dentro de poco estaréis en un cabildo catedralicio. No me serviréis a mí, sino a Dios. No, nunca. Señor. La petición fue rechazada, pero el peticionario no. Nadie se había atrevido nunca a mirarme a la cara de forma tan desafiante y colérica como él. Como su madre, Eugenio huyó de París. Tardó pocos días en llegar a la frontera del Imperio de los Habsburgo, el gran rival de Francia. En aquel tiempo, Luis XIV observaba con satisfacción cómo el Imperio otomano crecía a costa de los Habsburgo. Esperaba aprovechar el desarrollo de los otomanos como imperio mundial para ganar territorios al este. En el palacio del sultán, el Topkapi, gobernaba el padre de los hijos de Gulnus, Mehmed IV. Junto a Gulnus y sus hijos, docenas de mujeres habitaban dentro de los gruesos muros del harén. Cuanto más nos acercamos a los aposentos del sultán, mayor es el lujo. Un gran número de eunucos se encargan de la vigilancia y también de la formación y la administración del dinero de las mujeres. Cuanto mayor es la categoría de una mujer, más altos son sus ingresos. Debido a la poligamia, ninguna de las mujeres del sultán puede acumular demasiada influencia. Siempre acaba por haber tensiones entre la madre del sultán, que elige las esposas para su marido, y la favorita. Claro que también había competencia entre las mujeres. A diferencia de lo que podría suponerse, la lucha no era únicamente por el favor del sultán. Eso era solo una parte. Lo principal era construirse una posición de poder. Frecuentemente las mujeres que tenían un hijo del sultán, las jasekis, competían entre sí. Esa lucha es comprensible porque tenía la finalidad de colocar a su propio hijo en el trono y evitar que lo asesinasen, algo muy frecuente en aquel tiempo. Era mucho más que la lucha de varias mujeres por un único hombre. Al igual que en las cortes europeas, había intrigas y juegos de poder, chismorreos e historias también de países lejanos. Así es. Os digo que la torre de San Esteban en Viena es tan alta que desde arriba se ve Bohemia, se ve Hungría e incluso los Alpes. La campana es tan pesada que la mueven entre 40 infieles. ¿Y cómo hablan los infieles? Oh, es un auténtico galimatías. Esto de aquí, por ejemplo, se llama allí, en Viena, Leichter. Y los números. Bir, Ans,
Iki, Zva, Uch, Trai. 1, 2, 3. Saben contar, pero en religión están atrasadísimos. No es como aquí, solo permiten una religión e incluso persiguen sin compasión a otros cristianos cuando son de otra fe que no es la católica. ¿Qué aspecto tiene el llamado Kaiser? Es tan feo que casi se podría pensar que Alá no quiso hacer un hombre, sino otra cosa. Tiene cabeza de botella, estrecha arriba igual que una pera, y la frente plana, como una tabla. Y lo peor de todo son los labios. Son abultados, como los de un camello, y en la boca le cabría una hogaza de pan entera. Al hablar, escupe y también babea con sus labios, como un camello. Pero ninguna ciudad despierta la codicia de los otomanos como la residencia del emperador al que ridiculizan. Viena, la manzana de oro. Viena es la puerta de Europa cuya parte suroriental ya consideran suya. La torre de la Catedral de San Esteban sería un buen minarete. En la primavera de 1683, un poderoso ejército sale de Adrianópolis hacia los Balcanes y Europa Central. En series de televisión turcas como El Siglo Magnífico, retransmitida en 45 países, se presenta el aspecto imperial del reino de los otomanos. Una etapa que en la Turquía actual se considera como un renacimiento. En el año 2009 se erigió un monumento a la conquista otomana en 1453 de Estambul, la Constantinopla de los bizantinos. Turquía es de nuevo una importante bisagra política en el Oriente Próximo. La costosa escenificación de sus conquistas resalta la confianza de Turquía en sí misma. También la Tura, el sello imperial del sultán y símbolo otomano por antonomasia, está muy presente en la Turquía actual. Desde mediados del siglo XVII, la música militar tradicional otomana se conoce como mehter. Los bastones con cola de caballo simbolizaban la dignidad militar durante el imperio. Se vieron en 1683 al apoyar la lucha de los rebeldes húngaros contra los Habsburgo. Poco a poco, las primeras unidades del ejército se ponen en marcha. Las campañas no empezaban con 200.000 personas. Tampoco empezaban con 150.000. De hecho, lo que ocurría era que partían unas decenas de miles y luego se iban incrementando. Las provisiones se adquirían de camino. Por lo tanto, había órdenes muy estrictas de no destruir las huertas, de respetar los elementos productivos de los agricultores. A los agricultores se les pagaba los alimentos para mantener las fuentes de aprovisionamiento. Lo único que había que llevar eran los cañones. Al llegar a las fronteras del enemigo, la moderación se acababa.
Los más temidos son los tártaros, la vanguardia del ejército otomano que saqueaban, incendiaban y dejaban a su paso un rastro de destrucción. Y también los deliler, que se traduce como los locos. Se dice que entraban en combate bajo los efectos del opio. Al parecer, Mehmed IV no estaba informado del objetivo preciso de la campaña. Una fuente contemporánea menciona que llegó a decir: sabíamos que la campaña se dirigía a la región de Hungría y Komárom, en la confluencia del Danubio y el Vág. Si hubiera sabido que Kara Mustafa tenía Viena como objetivo, nunca habría dado mi autorización. Esto nos permite deducir que Kara Mustafa fraguó sus planes con su círculo más íntimo y que no los dejó madurar lo suficiente. Los soldados de Kara Mustafa atraviesan Haimburg en dirección a Viena a principios de julio de 1683. La mayor parte de los habitantes de la ciudad intentaron huir por la puerta de los pescadores hacia el Danubio. Se metieron en una trampa mortal. Junto a la puerta los esperaban los feroces tártaros. Más de 8.000 personas murieron en aquel lugar. No lejos de allí, en Viena, se desató el pánico. Miles de personas, entre ellas toda la corte del emperador Leopoldo I, huyeron a Passau. Allí el devoto emperador rezaba todos los días ante la imagen de María Auxiliadora para pedir la salvación de Viena. Leopoldo I dedicaría a esa advocación una iglesia y un barrio de Viena. ¿Dónde están las tropas de nuestros aliados? El emperador se instaló en el Palacio Episcopal de Passau. El 14 de agosto de 1683 se presentó allí un príncipe joven y delgaducho. Majestad, el príncipe Eugenio de Saboya. Se oyen auténticas locuras de él. Es verdad. Hace un mes estuve con el rey de Francia. Pero podéis creerme, seré vuestro mejor soldado. Los Saboya tenéis valor, eso lo sé. Pero me parece que aún sois muy joven. ¿Vais a crecer más? Soy de confianza. Concededme la gracia de dirigir un regimiento y no lo lamentaréis. ¿Un regimiento? Los regimientos los dirigen fieles soldados, pero sed bienvenido como voluntario. Presentaos ante el generalísimo. El conde de Lorena está formando el ejército que, con la ayuda de Dios, liberará Viena. Desde el 14 de julio de 1683, un ejército de 200.000 hombres sitia Viena. En un imponente campamento de unas 25.000 tiendas, Kara Mustafa tenía unos 100.000 soldados curtidos en combate. Entonces dio la orden de disparar. La catedral de San Esteban sufrió daños por los cañonazos de los otomanos. Las catacumbas de San Esteban. Entre las miles de osamentas que se encuentran aquí podemos hallar numerosas víctimas del ataque turco. Los cementerios no se podían utilizar pues estaban más allá de las puertas de la ciudad. Gran parte del ataque a Viena se desarrolló bajo tierra. Las tropas de combate y los tapadores se acercaban a la ciudad por galerías. Excavaron como topos hasta llegar a los baluartes de 12 metros de altura. Los genízaros eran la fuerza de élite más temida de los otomanos. Desde la Baja Edad Media se reclutaban niños de las regiones conquistadas y se educaban como musulmanes estrictos. En el momento del ataque, este cuerpo constaba de reclutas y voluntarios.
En cuanto los zapadores lograban abrir una brecha en las murallas, los genízaros eran los primeros en entrar en la ciudad imperial por orden de Kara Mustafa. Kara Mustafa Pasha era un gran gobernante. Sin embargo, no era muy bueno como general. Y eso se puede deducir de sus errores estratégicos. Por ejemplo, durante el sitio de Viena, dejó el monte Kahlenberg fuera de su influencia. Además, tenía poca información sobre Juan Sobieski y las divisiones polacas. Bajo el mando del rey polaco, las tropas de la Alianza Cristiana se reunieron en los montes Kahlenberg, Hermannskogel y Sophienalpe la mañana del 12 de septiembre. El contingente del flanco derecho casi llega demasiado tarde a la batalla. Ahí casi se había acabado la lucha, mientras en el centro y en el flanco izquierdo continuaba el combate. Sabemos que el príncipe Eugenio participó en la batalla para rescatar Viena en 1693. Muchos nobles estuvieron presentes en la batalla, pero normalmente no participaban en el combate, sino que se encontraban en los puestos de mando. Ya en su primera batalla, en su bautismo de fuego, el príncipe Eugenio se diferenció de los demás. El hecho de que se le concediese un regimiento después del combate demuestra que llamó la atención. Debió de impresionar al alto mando y a las principales personalidades militares. De lo contrario, no le habrían dado un regimiento. Hacia el final de la tarde, la Alianza Cristiana se alzó con la victoria y liberó Viena. Más de 10.000 muertos quedaron sobre el campo de batalla. Cada vez que suena, la Pummerin, la mayor campana de Austria, recuerda el sitio de Viena. La primera Pummerin se hizo fundiendo los cañones otomanos. Según la leyenda, al limpiar el campo de batalla los vieneses quemaron los sacos de café que los turcos daban a los camellos. El agradable aroma les hizo descubrir su gran pasión por el café. El primer café de Viena abrió 2 años después del sitio y dio origen a la cultura del café, hoy inseparable de la personalidad de Viena. Por los servicios prestados durante la batalla por Viena, el príncipe Eugenio recibió su regimiento. Se encargó de los dragones de Saboya que se encontraban en un estado miserable.
Pero el príncipe Eugenio estaba decidido a transformar aquella cuadrilla venida a menos en un cuerpo apto para el combate. Hombres, sois dragones. Es importante saber contra quién lucháis, pero es más importante saber por quién lo hacéis. No lucháis solo por el emperador, lucháis por vosotros, por vuestro honor. No lo olvidéis. Había los clásicos regimientos privados. Era posible vender determinadas funciones y puestos. Por otra parte, se recibía dinero del emperador o de señores feudales. Todo eso daba origen a empresarios de la guerra. Además, tenían la responsabilidad de mantener a los soldados correctamente armados y uniformados. También era importante saber economizar. Al final, tenían que salir las cuentas. El peto de la armadura del príncipe Eugenio, que se puede ver en el Museo de Historia Militar de Viena, es de una época en la que su posición era buena. Nos indica que su propietario era de talla mediana grande para la época. Eugenio no era tan bajo como algunos informes nos hacen creer. ¿A qué se deben las abolladuras de la armadura? En Moln, en la Alta Austria, se siguen fabricando petos de armadura en el fuego. 80 de estas obras maestras de la artesanía están destinadas a la Guardia Suiza del Vaticano. Encargamos a Georg Schmidberger una copia del peto del príncipe Eugenio según las medidas del original. ¿Soportaría la armadura el impacto de una bala de mosquete? Especialistas del Museo Universal Joanneum y del Ejército Federal Austriaco hacen la prueba. Una profunda abolladura es todo el rastro que deja la bala. Quien la llevase sufriría contusiones y costillas rotas. Pero, ¿3 disparos? Alguna de las abolladuras podría deberse a algún golpe en combate. El príncipe Eugenio tiene 25 años y ya ha entrado en combate varias veces cuando sufre la peor de sus 9 heridas frente a Belgrado. Lo trasladan de vuelta a Viena, donde tardan semanas en operarlo. ¿La tenéis? Sí, están incluso las tiras de papel. Supura mucho, necesita una limpieza en profundidad. ¿Qué demonios hacéis? Es la mejor forma que existe de cerrar las heridas. Las he dejado pasar mucha hambre para que muerdan bien las 2 partes de la piel. En aquel tiempo no siempre se cosían las heridas, sino que se usaban hormigas. Este método, comparable con las grapas utilizadas en la actualidad, es la prueba de un intercambio cultural. Fue descubierto por los médicos otomanos.
El interés estratégico de los Habsburgo está ahora al sur y al sureste. El príncipe Eugenio lucha junto a Carlos de Lorena por el control de Ofen, parte de la actual Budapest. Lleva 150 años en manos de los otomanos. Otro elemento de la cultura otomana que los Habsburgo no conocían es la cultura de los baños, los hamán. El balneario Király de Budapest es uno de los 2 baños construidos por los otomanos hace casi 500 años y que siguen en pie. Regresemos al Imperio Otomano, donde esa cultura tiene sus orígenes. En el palacio del sultán, Gulnus reflexiona sobre sus raíces. Horvat. ¿Sabéis leer? Sí, Valide. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? 30 años ya. Sois de Hungría. Raptado, ¿verdad? Igual que yo. Pero vos recordáis vuestro alfabeto. Ojalá fuese de otra manera. ¿Por qué? Es mejor no recordar. Sin recuerdos, uno no puede parar de hacerse las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Es una tortura. Enseñadme a leer, Horvat. El príncipe Eugenio ha infligido graves derrotas al Imperio Otomano en diferentes campañas, y eso tiene consecuencias políticas. Alteza, una carta de Víctor Manuel, conde de Saboya. Léedmela. Mi querido primo, hemos recibido la noticia de que en la lejana Constantinopla el sultán ha sido depuesto por sus colaboradores más cercanos. Se dice que la causa de esa humillación son las derrotas militares de los otomanos en las que vos parecéis tener gran responsabilidad. El sultán Mehmed IV fue depuesto y encarcelado en una jaula de oro, la llamada Kafes. En esa parte cerrada del palacio Topkapi, el hermano de Mehmed había pasado 46 años. Ahora subía al trono. Antes de la introducción de la jaula de oro, la práctica era mucho más cruel. El asesinato de los hermanos. Durante 200 años, cuando un nuevo sultán subía al trono, sus hermanos de cualquier edad eran ejecutados. Los turbantes que hay en Santa Sofía, en Estambul, nos recuerdan ese tiempo. Los príncipes otomanos aprendían a gobernar en las provincias, una especie de prácticas de administración. En el siglo XVII se introdujo un cambio decisivo en la sucesión. Los príncipes ya no eran ejecutados, sino que los encerraban en las jaulas de oro. Por tanto, no adquirían conocimientos prácticos de gobierno. Allah, yüce sultanımızın saltanatını daim eyle. Küffara karşı muzaffer eyle. Mülkü Osman'ı her türlü şerden emin eyle. Amin. Uno de esos príncipes, Mustafa, el hijo de Gulnus, subió al trono en febrero de 1695. Tras la muerte de su tío y de su primo, recibió la dignidad de sultán. Gulnus, como valide sultán, pasó a ser la mujer más poderosa del Imperio Otomano.
Mustafa II siguió los pasos de su padre. No solo disfrutaba de la música militar, sino que se embarcó en una guerra para apuntalar el poder de su imperio en Europa. Los otomanos ya habían recuperado Belgrado. Entonces lanzaron una gran ofensiva para recuperar Buda. El propio sultán y su madre Gulnus acompañaron a las tropas. Entre sus enemigos, las tropas imperiales del príncipe Eugenio se negaban a dejar a los otomanos las fortalezas del Danubio. Si observamos atentamente la estrategia militar de la época, descubriremos una táctica muy lineal. Las tropas no se desplazan en grandes contingentes de formación cuadrada, sino que se distribuyen de forma lineal, y la simetría tiene gran importancia. Podemos observar los principales elementos del arte de la guerra, la fortificación y el sitio. Creo que al príncipe Eugenio le fueron muy útiles sus conocimientos matemáticos, arquitectónicos y científicos. Con el grado de mariscal de campo, el príncipe Eugenio adquiere un inmueble en Himmelpfortgasse, su futuro palacio de invierno. Ahora, el príncipe Eugenio forma parte del círculo del generalato imperial y se esfuerza por demostrar su nuevo estatus. Pero pronto debe abandonar su lujoso palacio. El emperador le ha ordenado detener al sultán Mustafa, que se dirige hacia el norte desde Belgrado. No debe entrar en combate. Nadie sospecha que ese enfrentamiento cambiará el curso de la historia. Por primera vez, el príncipe Eugenio es el comandante en jefe y quiere demostrar su valor. Pero el emperador le ha asignado una misión de contención nada gloriosa. Si busca la confrontación con el enemigo, corre el peligro de perderlo todo. Por el lado otomano, el sultán Mustafa consulta con sus consejeros. ¿Qué dicen las estrellas? Sultán, Saturno y Júpiter están en conjunción. Esta noche se les unirá Marte. Creemos que es una señal de peligro. Conocemos esa conjunción. Sabemos que trae consigo terribles matanzas, que quema todo lo bueno como el sol quema a los sembrados. Mustafa, debemos regresar. ¿Cuál es la voluntad de Alá, Efendi? Sultán, su voluntad es que vos os enfrentéis a las pruebas que os pone. Según vuestro destino, obtendréis un gran honor. O seréis aniquilado. Es el 11 de septiembre de 1697. Las tropas de Eugenio están agotadas. Nada indica que los austríacos vayan a atacar esa mañana. Pero, después de hacer prisionero a un oficial turco, el príncipe Eugenio cree tener información decisiva y se la guarda para sí. No convoca al Estado Mayor. Tiene una razón para ello. Cree que es mejor no revelar sus planes al enemigo. Y lo haría si celebrase una reunión. Es consciente de que todo lo que se discute en una reunión con el mayor de los secretos llega a oídos del enemigo en pocos días. Un explorador enviado al amanecer trae la noticia esperada. Los otomanos se disponen a cruzar el río cerca de Centa. La caballería y la artillería ya han cruzado, y el resto del ejército es vulnerable.
mi mariscal de campo. Lo que ha dicho el prisionero turco es verdad. El sultán ya ha cruzado el Tisa. Gracias. Una buena noticia, por fin. Alteza, un despacho del emperador. No quiero verlo. Puede oponerse a mi decisión. Alteza, atacar es imposible. Los hombres están débiles. La malaria ha causado estragos. El emperador desea que los otomanos se retiren, pero el príncipe Eugenio ha visto la ocasión de hacer historia y toma una decisión con graves consecuencias. Una vez más se demuestra que el príncipe Eugenio está dispuesto a jugárselo todo sin preocuparse del riesgo. A mí no me escucha. Que se preparen. Sorprenderemos a los turcos junto al Tisa. Alteza, estamos a casi un día de marcha de allí. Y ya es por la tarde. La infantería irá con la caballería. Un caballo puede llevar a 2 hombres armados a la máxima velocidad. ¿Y la artillería pesada? La dejamos aquí. En 1 hora estaremos en el Tisa. Ya lo han oído. 2 hombres en cada caballo. 2 hombres por caballo. 2 hombres por caballo. ¡Vamos! El 11 de septiembre de 1697, un ejército de más de 50.000 hombres se pone en marcha en muy poco tiempo. Una vez más se demuestra que el príncipe Eugenio está dispuesto a jugárselo todo sin preocuparse del riesgo. A mí no me escucha. Que se preparen. Sorprenderemos a los turcos junto al Tisa. Alteza, estamos a casi un día de marcha de allí. Y ya es por la tarde. La infantería irá con la caballería. Un caballo puede llevar a 2 hombres armados a la máxima velocidad. ¿Y la artillería pesada? La dejamos aquí. En 1 hora estaremos en el Tisa. Ya lo han oído. 2 hombres en cada caballo. 2 hombres por caballo. 2 hombres por caballo. ¡Vamos! El 11 de septiembre de 1697, un ejército de más de 50.000 hombres se pone en marcha en muy poco tiempo. El ejército austriaco llegó a Ceuta sembrando el caos. El sultán y la caballería otomana ya habían cruzado el Tisa. La artillería y el séquito estaban al otro lado. Eran casi 100.000 hombres. Nos superan en número. No si nos lanzamos en oleadas. ¡Adelante! El puente del Tisa era demasiado estrecho para que pasaran todos los que querían llegar al otro lado. El campamento del sultán se quedó paralizado de terror ante el inesperado ataque del ejército imperial. Creo que el gran talento del príncipe Eugenio como militar, como comandante, se demuestra por el hecho de que es capaz de leer una batalla y de reconocer el punto culminante. En el fragor del combate, entre gritos y disparos, se ve muy poco. Sin embargo, el príncipe Eugenio es capaz de tomar decisiones en el momento crucial. Ahora hay que meter todas las unidades. Ahora, hasta el último soldado que tengo debe atacar. Si no hay más soldados, él se lanza al combate personalmente.
soldados están poseídos por una auténtica furia homicida. Disparan, apuñalan y golpean a los otomanos. Perdiendo muy pocos hombres, logran causar un gran número de bajas entre los turcos. Muchos de ellos se lanzan al río y se ahogan porque no saben nadar. La batalla de Zenta dura pocas horas. El sanguinario plan del príncipe Eugenio ha triunfado. En una tarde murieron 25.000 otomanos, mientras los austriacos no sufrieron ni 500 bajas. Lo que queda claro es la completa insensibilidad del comandante por las bajas, incluso por las de su ejército. Revisando la correspondencia del príncipe Eugenio, descubrimos que pocas veces habla de cuánto le afectan personal o moralmente las pérdidas. La guerra contra el Imperio Otomano fue más brutal de lo habitual. Normalmente en la guerra uno hace prisioneros, les cambia el uniforme y los integra en su ejército. Eso con los turcos no funcionaba porque eran soldados muy nacionalistas e incluso fanáticos. Pero, aunque sería exagerado considerar al príncipe Eugenio como un amante del ser humano y una persona moralmente íntegra, lo era en comparación con otros líderes militares de aquel tiempo. Al campamento. La derrota en Zenta fue total y puso fin a la expansión otomana. En Europa, la victoria del príncipe Eugenio fue la base de su fama como militar genial. El sello de Mustafa II puede verse en el Museo de Historia Militar de Viena. Tras la batalla, tal como el príncipe Eugenio comunicó al emperador, se produjo una serie de explosiones que aniquilaron el botín. También desapareció la caja de guerra del sultán. Casualidad o no, el príncipe Eugenio realizó grandes inversiones durante los años siguientes. Justo después de Zenta pagó todas sus deudas y construyó otras 2 salas en su palacio de invierno. Los espacios representativos se decoraron con el máximo lujo de la época. El joven príncipe Eugenio no tardó en atraer sobre sí los celos y la envidia en la corte vienesa. ¿Por qué? Porque su ascenso fue meteórico y además saltándose todas las normas sobre ascenso social de la época. Y no se avergonzaba de que su ascenso le sirviese en primer lugar para enriquecerse y en segundo lugar para representarse de la forma más opulenta posible. Era el típico nuevo rico. Además del palacio de invierno, el príncipe Eugenio adquirió terrenos en Rembeck, a las afueras de la ciudad, donde hizo construir un palacio de verano llamado Belvedere. En Hungría tiene la isla de Csepel en el Danubio, donde construye el palacio de Ráckeve. Hoy es un hotel. Fue el primer palacio que construyó para él el arquitecto Lucas von Hildebrandt. El príncipe Eugenio lo hizo venir desde Italia.
A partir de entonces, el maestro Gianluca, como lo llamaba Eugenio, construyó todos los palacios famosos del príncipe. En las nuevas regiones conquistadas, el emperador entregó al príncipe Eugenio extensos territorios. También en Mohacs, al sur de Hungría, en el escenario de una batalla contra los otomanos en 1526. Un monumento recuerda a los 15.000 soldados caídos. El príncipe Eugenio hace que tasen el valor de las tierras, pues el emperador le había ofrecido lo equivalente a 80.000 florines. Las tierras están valoradas en solo 64.000, así que reclama al emperador el pago de la diferencia. El príncipe Eugenio era uno de los economistas más hábiles y astutos de su tiempo. Eso llamó la atención en la corte de Viena, donde nadie era capaz de gestionar el dinero. Estaban siempre enterrados en deudas y sin poder financiar las guerras ni el mantenimiento de la corte. Por el contrario, el príncipe Eugenio tardó poco en transformar su fama militar en dinero en toda Europa. Fue a la Bolsa de Londres, donde vendió bonos de guerra a su nombre, no al de los Habsburgo ni al del emperador. Los bonos fueron muy populares, se vendieron enseguida y llenaron de nuevo la caja de guerra del príncipe. El emperador no está en condiciones de pagar el importe exigido por Eugenio, pero le entrega más bienes en Hungría. Entre ellos, la región vinícola de Vilañ, destruida y saqueada por los otomanos. El príncipe Eugenio vuelve a poblar la región y crea una moderna explotación vinícola. Los vinos de esa región siguen disfrutando de una gran fama. Eugenio cuenta con 50 hectáreas de tierra cultivada y en 20 años quintuplica la superficie. Los vinos de Vilañ están entre los mejores tintos de Hungría, y Vilañ está considerado el Burdeos del Este. Esta región destaca porque desde el tiempo del príncipe Eugenio se unieron aquí lo mejor de las culturas vinícolas de Occidente y de los Balcanes. Pero las ganancias territoriales del emperador también son inmensas. Tras la batalla de Centa, Hungría y Transilvania pasan a manos de los Habsburgo. La paz de Karlovich pone fin a 15 años de guerra contra los otomanos. Las derrotas en la guerra y un sultán que se va de caza en lugar de ocuparse de los asuntos de gobierno extienden el malestar por todo el Imperio Otomano. Los líderes de los genízaros, las tropas de élite, quieren poner fin a la situación. ¿Dónde está nuestro sultán? No está aquí, está en una cacería. Que me oiga todo el noble diván. Ya basta, es insostenible. No pasa un mes sin que suban los impuestos. Gracias al sultán y al gran muftí, los impuestos sobre el tabaco y el vino son tan altos que los mercaderes no pueden vender. Mis hombres llevan meses sin paga. No lo vamos a decir más veces. Incitada por los líderes genízaros, la ira del pueblo crece de forma inconmensurable. El caldero que reúne a los genízaros para comer es un símbolo de estos guerreros de élite. Aquí, los nuevos reclutas prestan su juramento de lealtad. El caldero recuerda cuando las tribus turcas eran nómadas. Junto a él se comparten opiniones y se toman decisiones. ¿Qué pasa con el sueldo que se nos debe desde hace meses? Nada de nada. No vamos a aguantar más. Ya hemos esperado demasiado. ¡Que hablen las armas! Cuando el caldero cae, los visires y el sultán saben que serán presa de la ira desatada de sus tropas de élite. En
agosto de 1703, los genízaros asaltan el palacio. Asesinan al gran muftí y deponen al sultán Mustafa II. La paz en Europa también dura poco. En 1700, cuando el último Habsburgo de España, Carlos II, fallece sin herederos directos, tanto Francia como la Casa de Habsburgo reclaman el trono español. Comienza la Guerra de Sucesión Española, un incendio que abarca toda Europa y dura 14 años. La Primera Guerra Mundial de la era moderna. El príncipe harapiento se ha convertido prácticamente en el hombre más rico y poderoso del imperio de los Habsburgo. El siguiente paso en su ascenso al poder es una gran reforma del ejército. Tenemos una especialización de las tropas. No hay solo infantería y caballería. La artillería también tiene importancia. Hay zapadores, especialistas en movimiento de tierras, y minadores que excavan bajo los muros enemigos durante los asedios. Un equipo de carruajes que se encarga del transporte y la logística. Se trata de un ejército moderno, incipiente, y como en la actualidad no se preocupa solo de las tropas de combate y apoyo, sino también de la logística y el suministro. A principios del siglo XVIII se produce un verdadero cambio de era en lo militar. El príncipe Eugenio comienza por unificar el armamento de las tropas. Hasta entonces, el titular de cada regimiento decidía qué armas se utilizaban. Ocupaba el puesto de ministro y el de general, lo que le permitía recaudar nuevos fondos y adquirir armas modernas. Los grandes avances realizados en el sector de la tecnología armamentística, como la sustitución de las armas con llave de mecha por la moderna llave de chispa con pedernal, también tienen efectos tácticos. Las tropas ya no se desplazan en grandes formaciones cuadradas, sino en líneas, donde es fundamental mantener la formación. Eso requiere un tipo de adiestramiento que no se había dado hasta entonces. El emperador envía al príncipe Eugenio al combate contra los franceses en Italia. Para llegar al frente en la Alta Italia sin encontrarse con el enemigo, debe cruzar los Alpes. El paso de las montañas por el Trentino con pesados cañones puede compararse con la hazaña de Aníbal. Aquí, en Italia, se encontraría con un hombre al que el destino lo uniría durante toda su vida, el conde de Bombal. Reya von Galen, actriz y directora teatral, es pariente directa del conde de Bombal y durante los últimos años se ha dedicado a estudiar la historia de su ancestro. El primer encuentro entre el príncipe Eugenio y Bombal no fue un encuentro real. Se conocían de oídas y estuvieron a punto de coincidir en bandos opuestos en la batalla de Luzzara. Se sabe que se tenían un gran respeto mutuo. Lo más curioso de esa batalla fue que los dos bandos afirmaban haber ganado y celebraron misas de agradecimiento. Seguramente fue una especie de empate. Ya entonces, el joven Bombal llamó la atención por su gran talento estratégico. Una capacidad que podía reconocerse, aunque sirviera bajo las órdenes de Vendôme. Tras graves diferencias con el generalato francés, Bombal se pasa a las filas enemigas. Al príncipe Eugenio le resulta muy útil en su ejército. Valora las capacidades del joven francés y también empieza a encontrarlo agradable. Bueno, no sé. Así vuestros hombros anchos destacan más. ¿Eso creéis? Pero las caderas... Vuestras caderas son perfectas. Pero el chaleco es muy ancho. Le pediré a mi sastre que os lo ajuste. Ahora sois un soldado imperial. Parezco un ratón gris. Ya, la elegancia no es un invento vienes.
En Bombal, el príncipe Eugenio quiere encontrar algo que, a pesar de su gran poder, se le sigue escapando. Un verdadero amigo. Una relación inspiradora con otra persona. Leibniz me ha escrito. Quiere abrir una academia en Viena. Eso no puede ser muy difícil para vos. Escribiré hoy al emperador. No sé cómo daros las gracias. Conozco a este gran pensador por vos. Pues aún tengo más para vos. Las obras de mi amigo Fenelon. ¿Brilla la codicia en vuestros ojos? No, amigo mío. Perdonadme si el amor puro por la palabra escrita me ha hecho perder la serenidad. ¿Me permitís? El príncipe Eugenio no solo tenía relación con filósofos y otros intelectuales de su tiempo. El príncipe era una persona que se preocupaba también por tener las mejores obras de arte y, cuando era posible, a los mejores artistas en Viena. Y para ello no solo usaba dinero, sino también medios diplomáticos. Todo para llevar arte a Viena, incluso de las regiones más alejadas del mundo. El barroco entra también en Constantinopla. Ha comenzado un nuevo siglo. Gulnus ha vivido unas décadas muy turbulentas. El Imperio Otomano se encuentra en una grave crisis económica por la mala gestión del sultán. Los genízaros piden la cabeza del nuevo sultán, de su hijo Mustafa. Sé que el sultán pasa demasiado tiempo en cacerías. Perdonadle la vida. Y me ocuparé de que abdique. Mi hijo menor Ahmed está dispuesto a escuchar vuestras peticiones. Vuestro hijo no tiene experiencia en los asuntos de gobierno. Lleva mucho tiempo encerrado. Pero si está dispuesto a aprender del gran visir y a dejarse aconsejar por vuestra sabiduría, lo serviremos incondicionalmente. El dominio de las mujeres dependía de otros factores. Uno de ellos era si la familia del gran visir ganaba poder en el palacio. Ese hecho se daba cuando los sultanes eran demasiado jóvenes para llevar el timón del país, para gobernar las cuestiones políticas y militares. En ese caso, el gran visir gobernaba junto a la madre del sultán. Con esa forma de gobierno terminó el siglo XVII. Gulnus tuvo mucho que ver en el desarrollo cultural del Imperio Otomano durante el reinado de su hijo Ahmed III. Los manuscritos son maravillosos, pero están al alcance de muy pocas personas. La imprenta se utiliza en Europa desde hace 250 años. Mirad qué obras maestras han creado. Y su libro sagrado ha conseguido una gran difusión. Y también pueden imprimir libros con letras árabes. No podemos quedarnos atrás. Una figura clave es Ibrahim Muteferrika, un transilvano convertido al Islam. Llevó a los otomanos la tecnología necesaria para convertir antiguos manuscritos en obras impresas. Consiguió una audiencia con el príncipe Eugenio, propietario de la mayor biblioteca de Europa. Mi biblioteca se divide en 3 grupos, cada uno de un color. Rojo, literatura e historia. Azul, teología y derecho. Amarillo para las ciencias naturales. Permítala que una de mis historias se escriba en un libro como esos. Por ahora. Señores, por favor. Una particularidad de la biblioteca es que los libros están encuadernados en cuero de gran calidad. Sería muy interesante recibir el cuero directamente de Constantinopla.
El príncipe necesita obtener pieles de genízaros. Hace mucho tiempo de la última guerra. No lo dice en serio. Es piel de cabra. Lo llamamos marroquinería, pero la verdad es que en el norte de África ya casi no se produce. He oído que nadie os iguala en el curtido de piel de cabra. También tenemos previsto encuadernar los libros del sultán con ese tipo de cuero. No habrá excedentes para vos. La demanda de cuero es muy alta. Con la ayuda de Bombal, que tiene contacto con grandes pensadores como Voltaire, Leibniz y Montesquieu, el príncipe Eugenio consigue reunir 15.000 volúmenes en su biblioteca. Hoy forma el núcleo de la Biblioteca Nacional Austriaca. Ni el emperador Carlos VI ni María Teresa estaban en condiciones de adquirir toda la herencia del príncipe Eugenio. Por lo tanto, todo salió al mercado. Su sobrina Victoria la puso a la venta y los Habsburgo la fueron adquiriendo. En el caso de la biblioteca, acordaron una especie de renta que Victoria percibiría todos los años. Sin embargo, no contaban que tuviese una vida tan larga. Al final fue más barato comprar los edificios, más barato que comprar los 15.000 libros. Estos son los libros que he traído de la biblioteca del príncipe. Cuando Ibrahim Muteferrika regresó a Constantinopla, Gulnus estaba mortalmente enferma, pero hasta su muerte fue la mujer más poderosa del Imperio Otomano. Así que este libro es de ese hombre tan cruel. Me alegro de ver que también encuentra placer en las cosas hermosas. A veces intentamos compensar la fealdad de la vida con la belleza de la eternidad. Gulnus murió en 1715. A imitación de la Yeni Yami, la mezquita nueva de la parte europea de Constantinopla, Gulnus también hizo construir un templo, la Yeni Vali de Yami, la mezquita nueva de la madre del sultán en Uskudar, en la parte anatolia de la ciudad. Ninguna de las dos mezquitas lleva el nombre de su fundadora. Ese parece ser el destino de las grandes señoras de esa época. Con toda la influencia que tuvieron en vida y en la memoria colectiva del país, su nombre no aparece en el plano de la ciudad. Solo un año después de la muerte de Gulnus, terminaron los casi 20 años de paz entre los imperios otomano y Habsburgo. Una vez más, un gran ejército otomano se pone en marcha, esta vez en dirección a Belgrado. Cerca de la fortaleza de Petrovaradin, en la actual Serbia, el príncipe Eugenio se enfrentó de nuevo a los otomanos. Supuestamente utilizó una artimaña. Se dice que erró los caballos al revés. Pero, ¿un caballo puede andar con las herraduras al revés o es otra de las leyendas que rodean al príncipe Eugenio? En realidad no hay problema por colocar las herraduras al revés. De hecho, se sigue haciendo en caballos que padecen una enfermedad. Al herrar los caballos al revés, las huellas indican la dirección contraria a la de la marcha. Es una táctica muy útil para llevar al enemigo en sentido contrario, pero no engañaría a un rastreador experto. En junio de 1717, el príncipe Eugenio sitia de nuevo la fortaleza de Belgrado ocupada por los otomanos.
y allí recibe la visita de su antiguo camarada Bombal. Vuestros huesos ya no son tan jóvenes, mariscal. Los huesos son el menor de mis problemas. La gota, amigo mío. ¿Cuánto tiempo sin vernos? He oído que estáis casado. Sí. Pero parece que no os alegráis. Venid, tengo algo para vos. El príncipe Eugenio, que vivió una infancia solitaria, añoró la verdadera amistad durante toda su vida. ¿Qué es eso? ¿Esmeraldas? ¿Diamantes? Seguro que es un regalo de boda. No. Hace 15 años que nos encontramos por primera vez en una batalla. ¿Un regalo de aniversario? Un reconocimiento de nuestra amistad indestructible. Indestructible. Sí. El príncipe Eugenio mantuvo el sitio de Belgrado durante 2 meses. Tuvo éxito con algunas maniobras tácticas, pero entonces llegó el grueso del ejército otomano. La batalla de Belgrado es el tipo de batalla que el príncipe Eugenio tenía que perder sí o sí. La fortaleza de Belgrado era la más resistente de Europa. Solo podía sitiarse desde el sur y estaba defendida por una fuerte guarnición. Eugenio la sitia y entonces llega un ejército de refuerzo otomano desde el sur. Así que se encuentra entre dos fuegos. Pero entonces entra en juego un elemento muy importante en toda su carrera: la suerte. Uno de los morteros lanzados por los austríacos cayó en el arsenal de la fortaleza, que saltó por los aires. Eso fue decisivo para el resultado de la batalla. Además, Eugenio lanzó un ataque inaudito contra el enemigo del sur. Atacó de noche, tomando por sorpresa al ejército otomano. Con unas fuerzas muy inferiores, no solo derrotó al ejército otomano, sino que logró tomar la fortaleza más importante del suroeste. En la subsiguiente paz de Pasarovich, el imperio de los Habsburgo recibió la pequeña Valaquia y el Banat. Gracias al príncipe Eugenio, el imperio de los Habsburgo alcanzó su máxima extensión. Tan numerosos fueron sus éxitos en el campo de batalla como escasos en su relación con otras personas. La vuestra es más grande. ¿Estáis celoso? Me pregunto, ¿qué saco yo de estas medallas? Me he jugado la piel por ellas. ¿Y qué esperáis? Que hagáis algo por mí. ¿Acaso no he hecho nada por vos? ¿No os hice general cuando llegasteis a mí siendo un proscrito? No os he cubierto de regalos. Pero no soy una ramera. Hace 10 años de mi nombramiento como general. Otros han recibido cargos importantes, aunque yo he servido mejor. ¿Qué queréis? El gobierno de Sicilia. Sicilia. Os enviaré naranjas y limones durante toda vuestra vida. Es imposible. Ya he prometido el gobierno de Sicilia al conde Wallis. ¿Qué habéis dicho? No puedo daros nada. Aquí sois un extranjero. Con permiso. ¿Qué sois vos? Dadme al menos Osijek. No. Os enviaré con un comando de artillería a los Países Bajos. Seréis el representante de Prie, un puesto muy bien pagado. ¿Prie? ¿Vuestro delegado en los Países Bajos? ¿Me nombráis delegado de vuestro delegado? Prie es un hombre muy capaz. Es un cerdo corrupto. Ya basta.
No puedo hacer nada más por vos. Cuando recibáis la orden, sabréis cuándo presentaros. Tiene el cuerpo de una gota y no duerme por la gota. Bombal dedicó al príncipe Eugenio una canción burlesca. Un harapiento francés que anhelaba Osieck quiere un poco de atención, pero no tiene oro en el cajón. Hermanos, bebed, que en Viena el honor yo compraré. En una carta de Bruselas, el príncipe Eugenio descubrió que Bombal lo había ofendido gravemente. Además, se habría aliado con nobles disidentes que manifestaban su odio contra la soberanía de los Habsburgo. El delegado del príncipe Eugenio en Bruselas detuvo a Bombal. Entonces se manifestó el despiadado carácter del príncipe Eugenio. Recomendó al tribunal militar condenar a muerte a Bombal por alta traición. La sentencia de muerte, decretada por el emperador contra el conde de Bombal, fue algo insólito por la presión y la prisa del príncipe Eugenio. La condena llama la atención, teniendo en cuenta la larga e íntima amistad del príncipe con el conde de Bombal. Tal vez esa despiadada frialdad se deba a una mujer. Para la condesa Eleonor de Battiani, la influencia de Bombal es una molestia. ¿Quién juega? Vos, amigo. Bombal es un auténtico degenerado. Sin moral, absolutamente. Es verdad. Es verdad. La condena se conmuta por pena de cárcel que debe cumplir durante un año en la tristemente célebre Spielberg, cerca de Brno. Fue liberado a condición de no volver a entrar en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Por aquel entonces, el príncipe Eugenio construyó en solo 3 años un lujoso palacio. El edificio, diseñado por Lucas von Hildebrandt, se encuentra entre los más hermosos del barroco austriaco. Eugenio está en la cumbre de su poder. Es mariscal de campo del Imperio, presidente del Alto Consejo de Guerra, gobernador de Milán y de los Países Bajos españoles. En los jardines de inspiración francesa con terrazas y esculturas brilla el esplendor barroco de Hof, el nuevo palacio del príncipe Eugenio. También las fiestas son auténticamente barrocas. Para entretener a sus invitados, el príncipe deja que un león domesticado de su zoológico privado camine en libertad durante los banquetes. En la vida del conde de Bombal no hay lugar para grandes fiestas. Después de la liberación, se dirige a Constantinopla, la capital del enemigo de los Habsburgo. Casi sin recursos, llega a Sarajevo, donde se convierte al Islam por motivos de estrategia. Tras la conversión de Bombal al Islam, lo convocan a Constantinopla. Allí le ponen una casa a su disposición. Bombal escribe un memorándum para el sultán.
En ese escrito expone todas sus ideas. Es una lista de reformas para la modernización del ejército otomano. Las propuestas de reforma del conde de Bombal impresionaron tanto al sultán que le encomendó el mando de la artillería. Como comandante de artillería, su nombre era Humbarayi Ahmed Pasha. Ahmed Pasha el Cañón. El príncipe Eugenio está fuera de sí cuando descubre que Bombal se ha pasado al Imperio Otomano. Entonces recuerda el arma secreta de su madre. En el Archivo Histórico Nacional de Viena se conserva parte de la correspondencia del príncipe. Entre sus cartas hay una petición al emperador para que autorice el envenenamiento del traidor y enemigo de la patria, Bombal. Lo interesante de ese atentado es que una vez más, por presión del príncipe Eugenio, el emperador firmó de su puño y letra la orden de asesinar a Bombal. Se indica incluso el medio que se utilizaría para matarlo: polvo de diamante. En aquel tiempo, el polvo de diamante era un veneno habitual. Sin embargo, lo más interesante de todo es ver la firma del emperador en una orden de atentado. El atentado fracasó y Bombal entra en un monasterio derviche de la orden Mevlevi, famosa especialmente por su carácter tolerante. En la actualidad, la orden sigue realizando cada domingo un ritual especial: la danza de los derviches. Los giros permiten a los miembros de esta hermandad sufí alcanzar un estado de trance. Claude Alexander de Bombal, ahora Humbarayi Ahmed Pasha, murió en 1747. Su tumba está en el cementerio de la Orden Mevlevi en el corazón de Estambul. A pocos metros de distancia está la última morada del pionero de la imprenta otomana, Ibrahim Muteferrika. Al final del siglo XVII comenzó una época de decadencia política y económica. Las fases de decadencia son interesantes porque lo nuevo sustituye a lo viejo. El tiempo de Gulnus Valide Sultán fue una de esas etapas. Una mezquita y una fuente de Estambul son los únicos monumentos que se conservan de los que construyó Emetullah Rabia Gulnus Sultán. Durante su vida fue una persona muy importante que destacó sobre todo por su atención a la cultura y sus obras de caridad. En la historia del Imperio Otomano, Gulnus Sultán no recibe la atención que le corresponde. Hoy recordamos a su hijo Ahmed III. Su reino fue una época muy creativa para la arquitectura y también para el arte. Por su creatividad destaca también Lucas von Hildebrand, que construyó para el príncipe Eugenio el Palacio de Hof en Markfeld. No es el más grande, pero sí el más elegante de todos los palacios del príncipe. Durante su vejez pasó en él muchos veranos.
Todo esto es maravilloso. Todo está en armonía. La unión de Marte y Júpiter no solo representa la suerte, sino también la voluntad necesaria y la victoria en todos los niveles. Júpiter, en la 12ª casa, representa el amor de las cosas bellas, del bien y de las artes. Marte, en oposición a Urano, representa no solo vuestra firmeza, sino también verdadera frialdad y brutalidad. Pero Venus no aparece por ningún lado. Sois un Marte sin Venus, Alteza. Y Plutón, en la 6ª casa, lanza muchas sombras. Veo una vejez solitaria y dolor. ¿Dolor? Basta. Está despedido. ¿Una vida sin Venus? Odio la astrología. Abandoné esa superstición cuando me fui de París. Desde luego. Esto es un Citrus limonis. Procede de Sicilia. Pero, ¿de dónde sacáis estas plantas exóticas? Amiga mía, tengo agentes en todos los puertos de Europa. Si no están buscando a alguien por mí, se dedican a comprarme plantas y animales de todo el mundo. El maestro Gianluca se ha superado. Las terrazas llegan casi hasta el Morava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una más que el emperador. Sí. El príncipe Eugenio estaba cansado, pero el emperador lo reclamó una vez más para la guerra, y su propia fama jugó en su contra. Era el arma secreta. Los emperadores sabían que con el príncipe Eugenio en el frente era imposible perder. Y yo creo que su última guerra le resultó agotadora y que en realidad no quería ir. Deseaba pasar los últimos años de su vida en sus palacios. El tiempo del ya no temido guerrero y del general despiadado ha pasado. El príncipe Eugenio dedica sus últimos años a sus palacios y a sus colecciones. En el barroco, Viena era una corte imperial, pero en Europa estaba considerada como un lugar atrasado, provinciano y, sobre todo, pobre. Por el contrario, el príncipe Eugenio no solo tenía fama de héroe de guerra, sino también de ser un mecenas rico e inteligente. Su presencia en Viena ayudó a mejorar la imagen de la ciudad, incluso muchos años después de su muerte. El príncipe Eugenio conservó sus funciones hasta una edad muy avanzada. Parecía un emperador en la sombra. Él, el extranjero, había conseguido la mayor expansión territorial del imperio de los Habsburgo. Al mismo tiempo creó obras de arte de inmenso valor. En los últimos años se fue haciendo cada vez más retraído y acabó siendo un solitario que hablaba solo con sus animales. Ruge. León. Ruge. Ruge. Se dice que cuando el noble caballero murió, la noche del 21 de abril de 1736, el viejo león domesticado se despertó y rugió tan fuerte en el Belvedere que se oyó en toda la ciudad. El corazón del príncipe Eugenio se enterró en Turín. Sus restos encontraron su última morada en una capilla de la Catedral de San Esteban que lleva su nombre. Se fue igual que llegó, como un extranjero,
pero consiguió no ser olvidado nunca.